¿Alguna vez te has preguntado qué hay en las profundidades de la Tierra, donde ningún ser humano ha puesto un pie jamás? Prepárate para un viaje épico hacia el centro de nuestro planeta, donde misterios ancestrales esperan ser revelados. Hoy exploraremos la Cueva Krubera, considerada la más profunda del mundo, pero cuya profundidad real sigue siendo un enigma para la ciencia. Acompáñanos en una expedición arriesgada, donde enfrentaremos peligros mortales y descubriremos secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Esto no es solo un documental, es una aventura única, posible gracias a unos pocos valientes y al apoyo de ustedes. Descendemos juntos. El misterio de la Cueva Krubera. La Cueva Krubera, ubicada en el sur del Cáucaso, a tan solo 15 kilómetros del Mar Negro, es un laberinto subterráneo que desafía la imaginación. Con más de 2.199 metros de profundidad explorada, es conocida como la cueva más profunda del mundo, aunque su verdadera extensión sigue siendo un misterio. Los científicos creen que se formó hace 5 millones de años, modelada por ríos subterráneos y lluvias, creando un sistema de pozos verticales y túneles estrechos que se extienden por casi 5 kilómetros. En cada expedición se descubren nuevas galerías, pero la profundidad exacta aún se desconoce, alimentando la curiosidad de exploradores e investigadores. ¿Qué se esconde allá abajo? Nuestro equipo, liderado por el renombrado profesor Gennady Sokin, de la Universidad Federal de Crimea, se embarcó en una misión audaz: mapear la cueva en su totalidad y, con suerte, encontrar nuevas especies de animales que hayan evolucionado aisladas por millones de años. Gennady estudia Krubera desde hace más de 20 años y sabe que cada metro descendido puede revelar algo nunca antes visto. Sin embargo, la expedición no es para los débiles de corazón. Los riesgos son inmensos: derrumbes, inundaciones repentinas y la oscuridad total que devora cualquier sentido de orientación. Estamos preparados para arriesgarlo todo por este descubrimiento. Para prepararnos, entrenamos durante más de un año, dominando técnicas de espeleología y supervivencia en ambientes extremos. Cada miembro del equipo sabe que un error puede ser fatal. Utilizamos equipos de última generación, incluyendo cuerdas, mosquetones y linternas potentes, pero aún así, la cueva es implacable. La temperatura interna es de apenas 3 grados centígrados y la humedad es constante, haciendo de cada paso una batalla contra el frío y la extenuación. Nuestro objetivo es claro: descender hasta el punto más profundo accesible y, si es posible, ir más allá, donde nadie ha estado jamás. ¿Tendrías el valor de acompañarnos? La entrada de la cueva es una grieta estrecha, casi imperceptible, que se abre hacia un abismo sin fin. Al descender, la luz del día desaparece rápidamente y somos engullidos por la oscuridad. El silencio es absoluto, roto solo por el sonido de las cuerdas y nuestros pasos. Cada metro descendido es una victoria, pero también un recordatorio de que nos alejamos cada vez más de la superficie. La cueva parece viva, con sus paredes húmedas y formaciones rocosas que parecen observadores silenciosos de nuestro viaje. ¿Qué habrán presenciado a lo largo de millones de años? A medida que avanzamos, encontramos los primeros desafíos: pozos resbaladizos que exigen descensos controlados y pasajes tan estrechos que debemos arrastrarnos, con el peso de las mochilas presionando nuestros cuerpos. La claustrofobia es una amenaza constante, pero no podemos permitir que el miedo nos domine. Cada uno de nosotros lleva el peso de la responsabilidad, sabiendo que la seguridad del grupo depende de la concentración de todos. En cada parada, revisamos nuestros equipos y ajustamos las cuerdas, asegurándonos de estar siempre conectados a por lo menos 3 puntos de seguridad.
Un resbalón y todo podría terminar. La cueva es un laberinto y sin un mapa preciso sería fácil perderse para siempre. Afortunadamente, con el apoyo de Nvidia Studio y las GPU GeForce RTX, creamos el primer mapa tridimensional detallado de Krubera, lo que nos permite visualizar cada galería y planear nuestra ruta con precisión. Este mapa es una herramienta vital, pero incluso con él, la cueva guarda sus secretos. En algunos puntos, los pasajes son tan estrechos que fueron ampliados manualmente por expediciones anteriores, dejando marcas en las paredes como testimonio de su lucha. ¿Cuántos nunca regresaron? A medida que descendemos, la oscuridad se vuelve más opresiva y la sensación de aislamiento aumenta. Estamos completamente desconectados del mundo exterior, sin señal de teléfono ni radio. Nuestra única comunicación es con los demás miembros del equipo, y cada uno de nosotros sabe que, si algo sale mal, estamos solos. La cueva no perdona errores, y ya ha reclamado la vida de exploradores experimentados. Pero es precisamente ese peligro lo que nos atrae, la posibilidad de descubrir algo que nadie más ha visto. ¿Has sentido alguna vez ese llamado de lo desconocido? Tras horas de descenso, llegamos al primer campamento, a 350 metros de profundidad. Aquí montamos nuestras tiendas en una galería estrecha, donde el suelo es irregular y el aire es húmedo. La extenuación es palpable, pero el espíritu de equipo nos mantiene motivados. Compartimos historias y refrigerios, tratando de ignorar el frío que penetra nuestras ropas. Sabemos que esta es solo la primera etapa de un viaje que nos llevará aún más profundo, donde los verdaderos misterios aguardan. Cada paso nos acerca a algo grandioso. O al final, por la noche, mientras intentamos dormir, el silencio de la cueva es interrumpido solo por el sonido del agua goteando desde las estalactitas. Cada gota es un recordatorio de que la cueva está viva, moldeándose constantemente. Cerramos los ojos, pero el sueño es ligero, perturbado por la conciencia de que estamos en un lugar donde la naturaleza reina suprema. Mañana continuaremos nuestro descenso, listos para enfrentar nuevos desafíos y, quién sabe, hacer historia. ¿Qué crees que nos espera allá abajo? Desafíos y peligros en las profundidades. El viaje hacia el centro de la Tierra está lleno de peligros que ponen a prueba los límites humanos. En Krubera, cada metro descendido presenta un nuevo desafío. Pozos verticales resbaladizos, donde un desliz puede significar una caída fatal. Pasajes tan estrechos que exigen que nos contorsionemos como serpientes, y sifones inundados, donde el agua helada y la falta de aire pueden ser mortales. La cueva es un laberinto de rocas afiladas y túneles sinuosos, donde la oscuridad total desorienta incluso a los más experimentados. Aquí, la supervivencia depende de habilidad, preparación y una dosis de suerte. Uno de los mayores peligros es la posibilidad de derrumbes. Las rocas sobre nosotros son inestables y cualquier movimiento brusco puede desencadenar una avalancha de piedras. En expediciones pasadas, espeleólogos perdieron la vida sepultados y sus historias sirven como un sombrío recordatorio de lo que está en juego. Además, las inundaciones repentinas son una amenaza constante. La cueva puede transformarse en un río subterráneo en cuestión de minutos, bloqueando pasajes y ahogando a quienes no logren escapar a tiempo. La naturaleza impredecible de Krubera exige vigilancia constante. El miedo es nuestro compañero. La temperatura es otro enemigo implacable. Con solo 3 grados centígrados, el frío penetra nuestras ropas y drena nuestra energía. Estar constantemente mojados agrava la situación, ya que la humedad intensifica la sensación de frío. Nuestros cuerpos queman calorías a un ritmo alarmante y cada comida es una batalla por reponer la energía gastada.
La fatiga se acumula rápidamente y el cansancio mental puede llevar a errores fatales. En un entorno donde cada paso es crucial, el agotamiento es un adversario peligroso. Podríamos mantener el enfoque en un lugar como este. La oscuridad total es desconcertante. Sin luz natural, nuestros relojes biológicos se desregulan y se pierde la noción del tiempo. Dormimos cuando podemos, pero el sueño se ve interrumpido por el frío y la incomodidad. La falta de luz también afecta nuestra percepción, haciendo difícil juzgar distancias y profundidades. Nuestras linternas son nuestra única fuente de luz, y cualquier falla en ellas puede dejarnos ciegos en un mundo de tinieblas. La dependencia de estas herramientas es absoluta, y cada espeleólogo lleva baterías adicionales como si fueran su vida. Imagínate atrapado en la oscuridad. ¿Qué harías? Los sifones son quizá el mayor desafío. Estos pasajes sumergidos exigen que nos sumerjamos en aguas heladas sin saber qué nos espera al otro lado. La corriente puede ser fuerte y la visibilidad es casi nula. Un error de navegación puede llevarnos a un túnel sin salida, donde se acaba el aire y el pánico se apodera de nosotros. Para atravesarlos, usamos técnicas de buceo en cuevas, pero incluso los más experimentados saben que el riesgo es alto. Cada sifón es una ruleta rusa, y la recompensa es la posibilidad de descubrir algo nuevo. ¿Te sumergirías sabiendo eso? La claustrofobia es una compañera constante. En pasajes estrechos, el espacio es tan limitado que necesitamos arrastrarnos con las rocas presionando nuestros cuerpos. El aire es enrarecido y la sensación de estar atrapado puede ser abrumadora. Algunos espeleólogos reportan alucinaciones o ataques de pánico, pero no hay forma de volver atrás. La única salida es seguir adelante, confiando en el equipo y en el entrenamiento. La mente es puesta a prueba tanto como el cuerpo, y la resiliencia es esencial para sobrevivir. ¿Cuántos abandonarían en ese punto? A pesar de los peligros, el equipo permanece unido. Cada miembro sabe que depende de los demás, y la confianza mutua es nuestra mayor fortaleza. Compartimos el peso de las mochilas. Nos ayudamos en los pasajes difíciles y mantenemos el ánimo elevado con bromas y palabras de aliento. La camaradería es vital en un entorno tan hostil y cada pequeño gesto de apoyo marca la diferencia. Juntos enfrentamos los desafíos, sabiendo que la recompensa puede ser un descubrimiento que cambie el mundo. La unión es nuestra única esperanza. A medida que descendemos, encontramos vestigios de expediciones anteriores, cuerdas viejas, ganchos oxidados e incluso placas con mensajes de advertencia. Estos artefactos son recordatorios de que no estamos solos en la historia de Krubera. Muchos vinieron antes que nosotros, algunos nunca regresaron, pero todos dejaron su huella. Estas reliquias nos inspiran a continuar, pues sabemos que estamos siguiendo los pasos de pioneros valientes que desafiaron lo desconocido. ¿Qué historias esconderán aún estas marcas? Finalmente, llegamos al campamento a 700 metros de profundidad. Aquí montamos nuestras tiendas en una galería un poco más amplia, pero aún así incómoda. El suelo es irregular y el aire es húmedo y frío. Estamos exhaustos, pero el sentido de realización es palpable. Cada uno de nosotros ha perdido peso y energía, pero el espíritu de aventura nos mantiene motivados. Sabemos que mañana enfrentaremos nuevos desafíos, pero por ahora descansamos, soñando con los descubrimientos que aún están por venir. ¿Qué nos espera más allá de este punto? Ahora que conoces los peligros que enfrentamos, queremos saber, ¿cuál sería el mayor desafío para ti en una expedición como esta? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte tu opinión. Tecnología y exploración.
Para enfrentar los desafíos de la cueva Krubera, contamos con la ayuda de tecnología de punta. Una de las herramientas más importantes es el mapa tridimensional detallado que creamos con el apoyo de NVIDIA Studio y las GPU GeForce RTX. Esta tecnología nos permitió visualizar cada galería, pozo y sifón de la cueva antes incluso de entrar en ella. Con modelos tridimensionales precisos pudimos planear nuestra ruta, identificar puntos críticos y preparar estrategias para superar los obstáculos. Sin esta ventaja, la expedición habría sido aún más peligrosa e incierta. La tecnología está abriendo puertas al pasado de la Tierra. Las GPU GeForce RTX fueron esenciales para procesar las enormes cantidades de datos recolectados durante la exploración. Con más de 30 horas de grabaciones en bruto, la edición de video sería una tarea hercúlea sin la aceleración proporcionada por esta tecnología. La inteligencia artificial integrada en las GPU nos ayudó a reducir ruidos, mejorar la claridad del audio y hacer correcciones de color precisas, asegurando que cada detalle de la expedición fuera capturado con fidelidad. El resultado es un documental inmersivo que lleva al público al interior de la cueva con nosotros. ¿Te imaginas el poder de eso? Además del mapa tridimensional, utilizamos equipos de medición avanzados para mapear la profundidad exacta de la cueva. Un telémetro láser equipado con una placa de brújula especial permitió calcular alturas y distancias con precisión milimétrica. Este dispositivo es crucial para determinar la profundidad real de Krubera, algo que nunca se había hecho con tanta precisión. El margen de error es de apenas 0,1%, lo que nos da confianza para afirmar que nuestras mediciones son las más precisas jamás realizadas. Estamos literalmente redefiniendo los límites del planeta. La tecnología también fue fundamental para la seguridad del equipo. Cada espeleólogo estaba equipado con linternas de alta potencia, alimentadas por baterías de larga duración, y sistemas de comunicación interna que permitían coordinación en tiempo real. En un entorno donde la oscuridad es total, la luz es nuestra aliada más valiosa. Además, los trajes de neopreno y los equipos de buceo fueron diseñados para resistir las aguas heladas de los sifones, protegiéndonos del frío y permitiendo que cruzáramos los pasajes sumergidos con seguridad. Sin eso, estaríamos a merced de la cueva. Otro aspecto crucial fue el uso de software de modelado tridimensional, como Blender, para crear animaciones detalladas de los sifones y de las formaciones rocosas. Estas animaciones nos ayudaron a entender mejor la estructura de la cueva y a preparar estrategias para cada etapa de la expedición. Con las GPU RTX, el renderizado de estas animaciones fue increíblemente rápido, permitiéndonos trabajar en tiempo real y ajustar los modelos según fuera necesario. Esa agilidad fue vital para el éxito de la misión. La ciencia moderna nos está llevando a donde nadie ha estado antes. La tecnología también nos permitió documentar descubrimientos científicos de manera eficiente. Cámaras de alta definición capturaron imágenes de criaturas nunca antes vistas, y los datos recolectados fueron procesados rápidamente para su análisis. La capacidad de compartir estos descubrimientos con el mundo en tiempo récord es un testimonio del poder de la tecnología moderna. Sin ella, muchas de estas revelaciones permanecerían ocultas en las profundidades de la Tierra. Estamos trayendo a la luz el pasado oculto, y tú puedes ser parte de ello. Pero incluso con toda la tecnología a nuestra disposición, la exploración de Krubera exige más que equipos avanzados. La experiencia y el conocimiento del equipo son insustituibles. El profesor Gennady Sokin, con más de 20 años de estudio de la cueva, es una autoridad en el tema.
Su liderazgo y experiencia fueron fundamentales para navegar los desafíos más complejos. La combinación de tecnología y conocimiento humano es lo que hace única a esta expedición. Es la mente humana aliada a la máquina la que desvela los secretos de la historia. A medida que descendíamos más profundo, la tecnología seguía apoyándonos. Sensores de temperatura y humedad monitoreaban las condiciones ambientales, alertándonos de posibles peligros, como inundaciones repentinas. Además, sistemas de GPS adaptados para uso subterráneo nos ayudaban a mantener el rumbo, aunque su precisión se veía limitada por la profundidad. Cada herramienta era una pieza del rompecabezas que nos permitía avanzar con seguridad. Sin ellas, estaríamos perdidos en un laberinto de tinieblas. Finalmente, la tecnología también facilitó la comunicación con el mundo exterior. Aunque estuvimos aislados durante la expedición, las grabaciones y los datos recolectados fueron transmitidos a la superficie tan pronto como regresamos. Esto permitió que científicos y entusiastas siguieran nuestra jornada en tiempo casi real, compartiendo la emoción del descubrimiento. La tecnología no solo nos ayudó a explorar, sino también a inspirar a otros a interesarse por lo desconocido. ¿Has pensado en explorar estos misterios con nosotros? Si te fascinan exploraciones como esta y quieres seguir más aventuras increíbles, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre misterios arqueológicos y civilizaciones antiguas que expandirán tus horizontes. Descubrimientos y conclusión. Tras varios días de esfuerzo incesante, el equipo finalmente alcanzó el punto más profundo de la cueva Krubera. Allí, a 2.224 metros de profundidad, realizamos descubrimientos que podrían reescribir los libros de geografía y biología. Utilizando el telémetro láser, confirmamos que Krubera es, de hecho, la cueva más profunda del mundo, superando el récord anterior por 3 metros. Esta medición, con un margen de error de solo 10 metros, representa un hito histórico para la espeleología y la ciencia. Estamos ante algo que pocos se han atrevido a alcanzar. Pero la profundidad no fue la única revelación. En las aguas turbias del Sifón Dos Capitanes, encontramos criaturas nunca antes vistas por la humanidad. Pequeños animales transparentes, adaptados a la oscuridad total, fueron capturados con trampas especiales. Una de estas criaturas, aún no identificada, podría ser una nueva especie, añadiendo un capítulo inédito a la biología. Otra, ya conocida como Gamus carian, es endémica de Krubera, lo que refuerza la importancia ecológica de la cueva. ¿Qué más podría estar escondido en estas profundidades? Estos descubrimientos fueron posibles gracias a la dedicación del equipo y al apoyo de tecnologías avanzadas. Las GPUs GeForce RTX permitieron procesar rápidamente las imágenes y los datos recogidos, acelerando el análisis científico. Sin esta tecnología, habría tomado meses procesar la información, pero ahora podemos compartir estas revelaciones con el mundo casi en tiempo real. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia y la tecnología pueden trabajar juntas para desentrañar los misterios de la naturaleza. Estamos sacando a la luz un mundo perdido. La expedición también destacó la fragilidad del ecosistema subterráneo. Las criaturas que encontramos son extremadamente sensibles a los cambios ambientales y cualquier interferencia humana puede tener consecuencias devastadoras. Por ello, tomamos extremo cuidado para no perturbar el hábitat natural, recolectando solo lo necesario para el estudio. La preservación de Krubera es esencial, no solo por su belleza, sino por su valor científico incalculable. Debemos actuar ahora para proteger este tesoro de la Tierra. Además de los descubrimientos biológicos, la expedición reveló nuevas galerías y pasajes que podrían llevar a profundidades
aún mayores. Aunque hayamos alcanzado el punto más profundo conocido, la cueva sigue extendiéndose, lo que sugiere que hay más por explorar. Futuras expediciones podrían revelar secretos aún más profundos y, quién sabe, quizás encontrar nuevas formas de vida o incluso conexiones con otras cuevas de la región. El misterio de Krubera apenas comienza a revelarse. El viaje de regreso a la superficie fue tan desafiante como el descenso. Subir 2.224 metros en un entorno hostil exigió toda nuestra preparación física y mental. Cada metro escalado era una victoria, pero también un recordatorio de los peligros que enfrentábamos. El agotamiento era constante y el riesgo de accidentes aumentaba a cada paso. Sin embargo, el equipo permaneció unido, apoyándose mutuamente hasta el último momento. Fue una prueba de resistencia que pocos podrían soportar. Cuando finalmente emergimos de la cueva, la luz del día nos cegó temporalmente, pero la sensación de alivio y logro era indescriptible. Tras 8 días en la oscuridad, el aire fresco y el olor de las plantas nos devolvieron a la realidad. Cada uno de nosotros había perdido cerca de 10 kilos, pero lo que ganamos en conocimiento y experiencia fue inconmensurable. La expedición fue un éxito y los descubrimientos realizados serán estudiados durante años. ¿Alguna vez has sentido esa emoción de vencer lo imposible? Ahora, con los datos recogidos y las muestras en manos, el trabajo continúa. Científicos de todo el mundo analizarán las criaturas capturadas y los mapas tridimensionales serán perfeccionados para futuras exploraciones. La cueva Krubera, con su profundidad confirmada de 2.224 metros, entrará en la historia como uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de la Tierra. Y nosotros, como exploradores, tuvimos el privilegio de ser los primeros en desvelar sus secretos. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué vendrá después? Sin embargo, esta travesía no habría sido posible sin el apoyo de personas como tú. Gracias a las donaciones de más de 188 personas, pudimos llevar a cabo esta expedición y documentar cada momento. Tu apoyo hizo posible este documental único que va más allá de todo lo que se ha hecho en Internet. Si deseas seguir acompañando exploraciones como esta, considera apoyar nuestros próximos proyectos, como la visita a Tristán da Cunha, el asentamiento más remoto del mundo. Juntos podemos revelar más secretos del planeta. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al centro de la Tierra. YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Haz clic y mira otro vídeo de nuestro canal para seguir explorando los misterios de nuestro planeta.